Reciban un cordial saludo a nombre del Centro de Actualización Profesional para Ingenierías CAPI, mediante el desarrollo del diplomado de Residencia, Supervisión y Seguridad de Obras bajo el enfoque PMI, Filosofía de la Construcción y Modelamiento BIM. En esta oportunidad tengo el grato honor de presentar al ingeniero Miguel Salinas Seminario, un profesional de amplia experiencia en el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que son expedientes técnicos para obras públicas. Ingeniero, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Por supuesto, primero empiezo agradeciendo a la empresa CAPI, ¿no?, por invitarme. Hoy día vamos a ver expedientes y mañana valorizaciones de obra, ¿no? Bueno, el tema de los expedientes técnicos pues es sumamente crítico, ¿sí? Si ustedes están trabajando en obras ya seguramente lo conocen. Es casi una estadística nacional de que muchos de los problemas que hay en las obras públicas son porque los expedientes técnicos pues tienen una serie de fallas, deficiencias, errores, ¿no? A veces razonables, pero a veces ya son tan pues ya digamos exagerados que complican la ejecución de la obra, ¿sí? Ahora simplemente cuando estaba por salir del hotel para acá, entró una llamada de un ingeniero de Chimbote, donde dice pues que en el expediente técnico de la obra que han contratado dice que los pilotes que tienen que colocar son pilotes hincados, así dice el expediente técnico, ¿no? Pero cuando han llegado al terreno, han hecho sus evaluaciones y dice que no son necesarios pilotes hincados, que la mejor solución son pilotes vaciados en situ. Eso obviamente, ¿qué es lo que va a generar? Un deductivo, ¿no? Van a tener que hacer un deductivo, ya no vamos a hacer los pilotes hincados, vamos a hacer entonces ahora pilotes vaciados en situ, ¿sí? Un adicional. Pero eso pues demora, ¿sí? Para tramitar un deductivo y un adicional, obviamente pues van a consumir recursos, van a consumir tiempo y se va a atrasar la obra, ¿sí? Si pensaban que la obra iba a acabar pues ahora en junio, probablemente con estas modificaciones acabarán pues quién sabe cuándo. Y eso pues es algo muy frecuente, que cuando están ejecutando la obra encuentran pues que el expediente técnico no se adecúa a las realidades y hay una serie de explicaciones, ¿no? A veces ya son temas de los consultores que no son responsables, a veces tema de desfase que hay entre el momento del expediente y el momento de la ejecución, ¿sí? Vamos a conversar un poco de todas esas cosas. Obviamente aquí en las pocas horas que tenemos nadie se va a volver pues un experto en expedientes técnicos, ¿no? Vamos a ir entonces viendo estos temas. Si ustedes tienen alguna experiencia, algunos comentarios, siempre son bienvenidos, ¿sí? Vamos a ir entonces viendo. Se ha preparado una separata, ¿no?, que nos va a servir para ir viendo nuestro material. ¿Sí? Cuando me invitan entonces los amigos de CAPI me dicen pues que este diplomado está bajo este tema BIM, ¿no? Ya tal vez esto los han visto, no sé, con otro docente, con otro profesor, ¿no? Ya el tema de BIM pues, ¿no?, ha entrado dentro de nuestra normatividad. ¿Qué significa BIM? ¿Bien? ¿Te acuerdas? Está en inglés, por supuesto, ¿no? Ustedes saben que no son siglas en inglés. Modeling, ¿verdad? Sí, así es, ¿no? ¿Sí? Es pues un procedimiento. El BIM no es un software, ¿sí? Eso ya tal vez les han explicado, ¿no? No sé si ya les han hablado un poco de esto. No, yo también estoy recién estudiando el BIM, porque esto no había, esto
ha llegado con los Panamericanos, ¿no? En 2018, cuando empezaron pues los atrasos que teníamos en la construcción de las villas deportivas, etcétera, alguien dijo seguramente ahí, ¿cómo hacemos esto rápido y bien? ¿No? Y dijeron, en Inglaterra inventaron hace ya en los años 90 esta metodología BIM, esto lo inventaron los ingleses, y prácticamente pues en el tema de los Panamericanos fue un convenio gobierno-gobierno, ¿sí? Y ahí es donde los ingleses pues trajeron todo este tema, como dicen que ha dado pues éxito en los Panamericanos, el gobierno pues ha considerado ya llevarlo a toda la contratación pública. Obviamente que eso va a demorar. El BIM entonces, ustedes saben, no es un software, el BIM no es una metodología, es una metodología de trabajo colaborativo. Yo acá tampoco no me voy a meter en eso porque no es mi fuerte todavía, ¿no? Es una metodología, ¿no?, de trabajo colaborativo. En realidad un expediente técnico también es un trabajo colaborativo, porque un expediente técnico participan, ¿no?, arquitectos, ingenieros, los técnicos de suelos, los que preparan los costos, ¿no?, los analistas de costos y una serie pues de profesionales. Sin duda un expediente técnico también es un trabajo colaborativo, ¿no? Solo que obviamente el BIM pues tiene otras herramientas, ¿no? Tiene otras herramientas donde una de ellas es este tema de los software, ¿no?, lo que conocemos como el Revit, ¿no?, que utiliza pues ya una serie de programas para 3Ds y todo. Ya el tema del BIM entonces habrá pues que irnos capacitando, ¿no? Ya hay capacitaciones sobre BIM, ya son temas muy amplios, ¿no? Que el Colegio de Ingenieros, ustedes entran a Google, a la página del Colegio de Ingenieros, ha habido una charla de 2 horas del Colegio de Ingenieros, ¿no?, sobre el tema de BIM, donde han expuesto pues unos ingenieros expertos en BIM, y dicen pues estos ingenieros en esta charla que el colegio va a organizar una capacitación de BIM, seguramente durará pues, ¿no?, varias semanas, meses, esto. En tanto pues ustedes podrían ir revisando lo que hay pues sobre BIM, ¿no? Esto empezó con el decreto legislativo 1444 en la ley de contrataciones de hace unos años, donde aparece pues de que en las obras públicas se tienen que utilizar herramientas de modelamiento digital. Así empezó, con una frase muy breve, decía: en las obras públicas deben usarse herramientas de modelamiento digital, y es lo único que dijo. Algo semejante dice el reglamento de INVIERTE-P, ¿no? Ya a raíz de esto, ya el Ministerio de Vivienda publicó pues unos lineamientos generales sobre el uso del BIM. Todo esto obviamente pues lo pueden bajar ustedes de la internet, ¿no? Nuevamente en nuestra ley de contrataciones aparece el tema del modelamiento digital, ¿no? Ya en este decreto supremo 237, en este plan de competitividad y productividad, ya fijan, ¿no?, unos tiempos para la implementación del BIM, ¿no? Y en este decreto supremo 289 ya hay pues, ¿no?, el tema sobre la incorporación progresiva del BIM en la inversión pública, ¿no? Ya cuando ustedes vean pues el reglamento, bueno, está medio borroso, así ha salido en el peruano, medio borrosón, pero aparece pues que hasta julio del próximo año, ¿no?, ya va a haber un plan de implementación del tema del BIM. Hasta julio de 2025 ya van a haber unas plataformas y unos proyectos pilotos, y hasta julio de 2030 ya debería estar implementado en el sector público las normas del BIM, ¿no? Ya si ustedes ven este decreto, ahí lo van a poder ver un poquito más claro, ¿no? No ha salido muy nítido, pero ¿qué significa entonces? Estamos en el 2020 al 2030. El 2030 yo seguramente estaré dictando cursos tocando arpa, no sé si arriba o abajo, pero no creo que esté ya en este planeta, pero ustedes sí, ¿no? Así que tiene 10 años para aprender del BIM,
¿no? Ya si en 10 años no te lo aprendes, mejor dedícate a otra cosa, estás a tiempo, puedes ir a Yo Soy, ¿no? Ahí podrías hacer otras actividades. Muy bien, hay tiempo entonces para prepararnos, ¿no? Ya los españoles han puesto en su ley de contrataciones desde el 2006, ¿no? Estos temas, y también los chilenos hace varios años, y es pues una metodología que consideran pues en muchos lugares del mundo que es algo bueno para lograr pues la mejora de los proyectos, de las contrataciones, ¿no? El BIM comenzó básicamente para edificaciones, pero ya también se ha avanzado para proyectos viales, por ejemplo, ¿no? Ya también hay algunas plataformas para, ¿no?, modelamiento de obras viales, ¿no? Y obviamente poco a poco seguramente llegarán a todo tipo de proyectos, pero básicamente su fuerte ahora del BIM son edificaciones, ¿no? Como todo lo que se hicieron en los Panamericanos. Bien, mientras vamos aprendiendo el BIM, ¿no?, vamos a tener que seguir haciendo pues expedientes técnicos. Y aquí tenemos que recordar pues lo que dice la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? La Ley de Contrataciones, su reglamento, el texto único ordenado de la Ley de Contrataciones y la modificatoria del reglamento, ¿no? Este decreto 377 modifica el decreto 344. Y estas son las normas vigentes que tenemos actualmente sobre la Ley de Contrataciones. Estas normas están vigentes desde el 30 de enero. Están vigentes desde el 30 de enero del 19, pero hubo, pues, ¿no?, esta modificatoria, como vemos ahí en nuestro apunte, el 14 de diciembre, ¿no?, donde se modificaron algunos artículos de la Ley de Contrataciones. El tema de expedientes técnicos es enorme, pero acá pues tenemos solamente 4 horas, así que vamos a verlo pues un poco apretadamente, ¿sí? Bien, ¿qué es un expediente técnico? Está en la Ley de Contrataciones, ¿no? Dice que es un conjunto de documentos, etcétera, etcétera. Ahí está toda la definición, ¿sí? Ya ustedes habrán conocido, conocen, si trabajan en esto, pues un expediente técnico pues, puede tener pues cualquier cantidad de volúmenes, ¿no? Si te dicen dónde está el expediente técnico de un hospital, por ejemplo, un hospital pues tiene cualquier cantidad de información, ¿no? Fácil pasarán 500 planos, 600 planos, por lo tanto son muchos volúmenes. Hay algunas obras más pequeñas, ¿no? De repente pues, puede ser una posta de salud, algo así más pequeño. De repente el expediente pues son unos cuantos tomos, pero puede haber expedientes pues que tengan cualquier cantidad de tomos, ¿sí? Ahí entonces nos dice pues, ¿no?, que está el expediente técnico de la obra y tiene pues, como ahí dice, ¿no?, los planos, las especificaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué otras definiciones hay en la Ley de Contrataciones? Aproximado a esto, el estudio básico de ingeniería. Dice que es un documento técnico formulado a partir de información básica disponible que permite estimar razonablemente la magnitud, características, plazo y presupuesto de un proyecto de ingeniería. ¿Cuándo se usan estudios básicos de ingeniería en la Ley de Contrataciones? En las obras llamadas llave en mano y o en las obras denominados concursos ofertas, ¿no? La Ley de Contrataciones señala, ¿no?, que se elaboran estudios básicos de ingeniería. ¿Por qué se hacen estudios básicos de ingeniería? Porque la Ley de Contrataciones dice que en este tipo de contratos, obra, llave en mano y concurso oferta, no hay expediente técnico inicialmente. No hay un expediente técnico.
pero la entidad quiere contratar una obra y no tiene el expediente técnico. Si no tiene el expediente técnico, no sabe cuánto cuesta la obra, porque en el expediente técnico está el presupuesto de la obra. ¿Cómo convoca entonces una entidad una obra sin saber cuánto cuesta la obra? Les decía de que la ley de contrataciones permite que las entidades a veces convoquen obras sin tener el expediente técnico. ¿Y cómo puede una entidad convocar una obra sin saber cuál es el valor de la obra para que los participantes oferten? La ley de contrataciones entonces da una salida y dice: cuando la entidad necesite convocar una obra y no tenga todavía el expediente, es decir, no sabe cuánto cuesta la obra, puede desarrollar un estudio básico de ingeniería y ahí puede estimar razonablemente el presupuesto de la obra. O sea, ¿no? Se utiliza solamente en ese tipo de proyectos. En el caso de obras de emergencia. No, solamente habla de obras llave en mano y concurso oferta, ¿sí? Muy bien. Después nos habla de la ley de contrataciones de los diseños de ingeniería. Dice que son unos cálculos de diseño que han servido para el dimensionamiento y determinación de las características físico-mecánicas, etc. ¿No? ¿Dónde se utiliza esta definición de diseño de ingeniería? Se utiliza para establecer los mayores metrados en las obras a precios unitarios, ¿no? Cuando estoy trabajando en una obra a precios unitarios y en esta obra se generan mayores metrados, para poder saber si este mayor metrado, ¿no?, se tiene que tramitar como un adicional o solo como una valorización de mayor metrado, tengo que ver si ha modificado el diseño de ingeniería, ¿no? El legislador entonces ha puesto esa definición y eso lo vamos a usar cuando hablemos, pues, de los mayores metrados. Mañana, cuando hablemos de las valorizaciones, ahí vamos a hablar, ¿no?, de las valorizaciones y vamos a hablar de los mayores metrados. Y finalmente nos habla de la consultoría de obra, que dice que son servicios profesionales altamente calificados, consistente en la elaboración de expedientes técnicos, supervisión de la elaboración de expedientes técnicos o supervisión de obra. Y ahí entonces ustedes mismos lo pueden ver. Elaborar un expediente técnico es un servicio profesional altamente calificado, ¿sí? No es pues hacer, no, cualquier cosa, hacerlo mal. Este es un trabajo, pues, no, que requiere muchas calificaciones de parte de los que participan ahí, ¿sí? No puede, pues, ser un chancay de A20, no puede ser gato, tiene que ser, no sé, pues, no, puma, jaguar, ¿no? Ya si eres tigre, bueno, ya mejor todavía, ¿verdad? O sea, un animal de un perfil más alto, ¿no? No puede ser gato, ¿sí? Lo dice la propia ley de contrataciones. Muy bien. A ver. Bien. La ley de contrataciones ha establecido de que desde el 30 de enero del año pasado, ¿sí?, es obligatorio que todas las entidades cuelguen en el SEACE, ¿no?, los expedientes técnicos, ¿sí? ¿Qué significa SEACE? Si aquí nosotros tuviéramos internet, de repente en el intermedio lo podemos hacer, entramos al SEACE, ¿no?, en la página, ¿no?, electrónica del OCE, ¿verdad?, donde se cuelgan todos los procesos. Todas las entidades públicas, cuando convocan a las obras, están obligados a colgar los expedientes técnicos en esa página, ¿sí? Nosotros aquí ahorita en el Google podríamos poner SEACE y va a aparecer ahí, ¿no es cierto? Entramos a la página del SEACE y ahí podemos buscar las entidades que están convocando obras, podemos ubicar una obra y podemos pedirle que abra el expediente
técnico, ¿sí? Y vamos a poder ver el expediente técnico. Esto entonces, ¿no?, nos preocupa porque cualquier ciudadano en cualquier lugar del país puede abrir el expediente técnico donde usted trabajó, ¿sí? Estamos ahora pues por acá en Trujillo, de repente yo estoy en Tacna, entro al SEACE y veo pues un expediente técnico y veo que usted lo ha hecho y digo, este expediente está bien hecho, o diré, este expediente está mal hecho, ¿sí? Esto entonces ha abierto pues, ¿no?, digamos, a cualquier usuario, ¿no?, la posibilidad de revisar o de ver los expedientes técnicos. Obviamente tiene su parte negativa. Los piratas de expedientes técnicos, ¿sí?, existen, ¿no? Jack Sparrow al lado de los piratas de expedientes técnicos es un chancay de venta, ¿no? Los piratas de expedientes técnicos se bajan los expedientes técnicos, se los copian, ya tienen sus procedimientos, y cuando contratan expediente técnico agarran pedazos de expedientes, hacen su Frankenstein, ¿no?, y así pues trabajan. Obviamente hay pues gente irresponsable ahí en todas las profesiones. Muy bien, tenemos entonces que tener presente pues que, ¿no?, si este tema les interesa, ya ustedes en la noche, mañana, la otra semana, pueden entrar pues al SEACE y ver expedientes técnicos pues ahí, ¿no?, de diferentes entidades, ¿sí? Yo en Lima he hecho un taller sobre expedientes técnicos, un taller me pidieron, hará ya hace un mes para una entidad pública, ¿sí? Hicimos grupos así de a 4, ¿no? Y a cada uno le dijimos, tú abre, ¿no?, tú abre una obra de Provías, tú abre una obra del PRONIET, ¿no?, de los colegios, tú abre una obra del PCI, del Ministerio de Agricultura, o sea, un canal, una carretera, una edificación, ¿sí? Y vamos a ver sus expedientes, ¿no? La idea del taller era revisar si el expediente estaba completo, tratar de encontrar algunos errores, y así pues ya ustedes saben que un taller es un tema ya que toma más tiempo, y hay que hacer pues algunas tareas, algunos ejercicios. Bien, pero ¿cuándo se elabora un expediente técnico? ¿No? Acá está. ¿Cuándo se elabora un expediente técnico? Un expediente técnico es parte del ciclo, ¿no?, del INVIERTE-P, ¿sí? El INVIERTE-P son la abreviatura, digamos, ¿no?, de lo que se llama el Sistema Nacional, ¿no?, de Programación Multianual y Gestión de Inversión. Antes, ¿cómo se llamaba? El SNID, ¿no? Antes se llamaba el SNID. Y vemos entonces que para que se elabore un expediente técnico, ese proyecto tiene que haber sido declarado viable. Y para que un proyecto se declare viable en la etapa de formulación y evaluación, se tienen que haber hecho unos estudios llamados fichas y perfiles. Obviamente que todo lo que es el Sistema Nacional, ¿no?, o el INVIERTE-P también es otra capacitación, ¿no?, es otro curso que también puede durar pues muchas semanas, es un tema también muy amplio. Pero dentro del INVIERTE-P se habla de los expedientes técnicos porque está relacionado, ¿no? En el INVIERTE-P entonces nos dice que cuando una entidad hace un diagnóstico, identifica que tiene brechas de infraestructura y de servicios, la ministra de Educación, antes que se la vuelen, dijo más o menos en los medios que la brecha de infraestructura del sector educación solamente era más de 30.000 millones de soles. Solo del sector educación, 30.000 millones de soles. Eso significa que faltan hacer cualquier cantidad de colegios. Escuché en la radio a otra funcionaria de educación que decía que de cada 10 colegios, 8 necesitan rehabilitación o mejoramientos. 8 de cada 10. Por lo tanto, tenemos una brecha muy grande todavía por cubrir en infraestructura educativa, igual en saneamiento, igual en viales y así en una serie de temas, ¿no? Muy bien, el INVIERTE-P entonces
es este procedimiento en el cual las entidades hacen diagnósticos para ubicar qué proyectos necesitan para cerrar las brechas, qué colegios hay que hacer, qué hospitales hay que hacer. Por ejemplo, ¿no? Me llegó a mi correo hace 4 días en Lambayeque, ¿no? En Lambayeque, acá nomás pues en la región Lambayeque, según lo que leí, en la brecha de infraestructura han detectado que necesitan hacer 3 hospitales más en Lambayeque. 3 hospitales. ¿Por qué son 3? No es porque se le ocurrió pues al ministro de Salud, porque se le ocurrió al presidente regional. Seguramente han hecho sus diagnósticos en el gobierno regional de Lambayeque y han determinado pues que esa es la necesidad que tienen para cerrar pues, ¿no? algún alcance de la brecha de servicios de salud. Cuando hay estos diagnósticos, ya harán las evaluaciones técnicas y si el proyecto es viable, harán el expediente técnico. Cuando un proyecto es viable, va a venir en el examen. Según lo que dice el INVIERTE-P, un proyecto es viable cuando cumple 3 condiciones. Díganme una de ellas. Cierra una brecha de infraestructura o de servicios públicos. Así es. Si no, ¿para qué van a hacerlo, cierto? Como han hecho antes, ¿no? El monumento a la yuca, el monumento al sombrero, ahora quieren hacer el monumento a la foquita Farfán, monumento a Gareca. Eso ya no se puede hacer, ¿verdad? Si quieres, darlo con tu plata, pero no con plata pública, ¿no? Muy bien. Según INVIERTE-P, dice que para que un proyecto sea viable, también tiene que ser rentable. Hay rentabilidades sociales, hay rentabilidades económicas. Cuando se construye, por ejemplo, ¿no? un hospital o un colegio, no se hace un colegio porque en ese sitio viven 5 niños, ¿verdad? Tiene que haber una cantidad de niños que necesitan educación que justifique que se haga un colegio. Pero cuando se hace un colegio, el Estado no busca ninguna rentabilidad económica, ¿verdad? No le cobra pues a los niños, nada, ¿no? Cuando se hace un hospital igual, tienen otra función, otra rentabilidad social. Yo no voy a hacer un hospital aquí en Trujillo, digamos pues, no sé, en algún lugar aquí de Trujillo, solo porque lo ha pedido pues el alcalde. Tendrán que hacer esas evaluaciones para ver pues si es rentable. Por 5 personas no vamos a hacer un hospital, ¿no? Y así pues habrá proyectos sociales. Hay otros proyectos como cuando hacen una irrigación, ahí sí el Estado después va a vender, ¿no? Va a vender todos los terrenos o va a vender todo lo que es el acceso al agua, la energía eléctrica. Entonces hay proyectos que tienen otro tipo de indicadores, ¿sí? Y finalmente los proyectos tienen que ser sostenibles. Es decir, son proyectos que se hacen para bastantes años. Yo no voy a hacer un colegio pues para que dure solo 5 años, tengo que proyectarlo, ¿cierto? ¿No? Igual cuando hacen un hospital, no hacen un hospital pensando de aquí a 5 años, sino pues de aquí a 15, 20 años. Entonces, según el INVIERTE-P, cuando un proyecto cumple con estas condiciones, este proyecto es viable y este proyecto entonces se va al banco de proyectos del MEF. Y en ese banco de proyectos del MEF van a estar esperando durante 3 años máximo. El proyecto es declarado viable, entonces se archiva en ese banco de proyectos o se guarda en ese banco de proyectos y le dan un código, como era el código SNCC, y tiene entonces un código.
y va a estar esperando durante 3 años a que pase a la etapa de ejecución, que se elabore el expediente técnico, ¿sí? De repente hoy día, 28 de febrero, han aprobado, ¿no?, en el MEF un proyecto viable, ¿sí? Teóricamente va a estar viable o apto para ser llevado a expediente hasta el 28 de febrero del 2023. Pero hoy día han juramentado los nuevos congresistas, y los nuevos congresistas de Trujillo dicen: no, ese proyecto ese no está dentro de mi programa, ese es del otro partido. Ese proyecto que han aprobado hoy día en el MEF, que es viable, no me conviene a mí. Yo voy a hacer otro proyecto, ya los temas políticos, intereses de otro asunto. Y ese proyecto entonces se queda ahí. Pasa el año 21, cambio de presidente, cambio de congresistas, el otro congresista que entra tampoco le interesa ese proyecto porque él ha ofrecido otro proyecto y ese proyecto se queda ahí congelado. Pasan los 3 años, simplemente ya revertirá y murió. Pero de repente hay alguien que sí toma la posta y dice: mira, el 28 de febrero del 20 han aprobado este proyecto para Trujillo, es viable, es algo bueno, es un colegio, una carretera, un saneamiento. Entonces yo soy el nuevo congresista, vamos a implementarlo, ya verán pues todo lo que tendrán que tramitar y lo llevarán pues a expedientes técnicos, ¿sí? Muy bien, solo entonces se hacen expedientes técnicos de proyectos viables registrados en el MEF dentro de los 3 años, ¿sí? Y harán el expediente técnico. Ya hemos visto qué cosa contiene el expediente técnico, ¿verdad? Tiene una cantidad pues de información. ¿Qué dice la ley de contrataciones? En el artículo 41.2 dice: tratándose de procedimiento de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno. Entonces, para que este expediente técnico se ejecute, este expediente tiene que estar aprobado por la entidad. Y las entidades, ¿cómo aprueban los expedientes técnicos? Con una resolución. La entidad entonces debe emitir una resolución mediante la cual apruebe el expediente técnico. Repito, los expedientes técnicos entonces están formulados pues a un momento dado, por ejemplo ahora, ¿no?, en este febrero del 2020. Y dice que también para que se pueda llevar adelante se tiene que tener la disponibilidad física del terreno, ¿no? Para que este expediente técnico se pueda ejecutar la obra, entonces dice que tiene que haber la disponibilidad física del terreno. Y eso nos lleva a otro artículo de la ley de contrataciones, ¿no? Nos lleva al artículo 146.2. ¿Sí? En el artículo 146.2 de la ley de contrataciones dice: la entidad es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y similares para la ejecución y consultoría de obras. Y entonces aquí viene un tema importante. Cuando a mí me contratan para elaborar un expediente técnico, ¿sí?, la entidad, de acuerdo con este artículo 146.2, la entidad dice que es la responsable de obtener los permisos
autorizaciones, licencias, servidumbres y similares. Supongamos de que ha habido un proceso de selección, ¿no?, del gobierno regional de La Libertad para elaborar un expediente técnico, ¿sí?, de una ampliación de una pista, ¿no?, de una pista que va al aeropuerto o de otra pista de acá de la región, ¿sí? Esta es la pista que existe, ¿sí? Esa es la pista que existe, ¿no? Por ejemplo, la que va al aeropuerto, etc. Y lo que han aprobado es un expediente técnico de una ampliación, ¿no? Dicen, ya pues hay tanto carro que viene y va del aeropuerto, esa pista ya quedó muy chiquito, vamos a ampliar la pista. Y hacen entonces un expediente técnico que incluye o que implica esta ampliación, ¿no? Este es el expediente técnico. Usted se presenta a ese proceso para hacer el expediente técnico y gana. Usted es el consultor que va a hacer ese expediente de la ampliación. Uno de los estudios que seguramente va a tener que hacer son las calicatas, ¿verdad? Hay que hacer calicatas cada tantos metros, ¿no?, para saber pues qué tipo de suelo hay ahí, ¿sí? ¿Estamos? Eso es el cambio. Entonces, como usted ha ganado este concurso para este expediente técnico, usted va pues ahí con sus, ¿no?, con sus técnicos para hacer la calicata, pues, ¿no? Te apareces entonces aquí en el terreno, ¿no?, y dice, vamos a hacer la calicata pues para ver qué tipo de suelo. Empiezas a hacer la calicata y salgo yo, ¿no?, con mis 3 perros y mi chincú. Y dice, señor, ¿qué hace usted aquí? Ese terreno es mío. Ese terreno es mío. No, que soy el consultor, que estoy haciendo el hueco para ver la calicata. A mí nadie me ha expropiado. A mí nadie me ha pedido permiso de servidumbre. A mí nadie me ha pedido autorización para hacer aquí una carretera. Ese es mi terreno. ¿Podrías hacer entonces tus estudios donde ese terreno no está liberado? No, pues, nunca vas a poder. Eso ha pasado en un montón de expedientes técnicos, ¿sí? Sin ir muy lejos, aquí en el Parque Nacional de Amotape, en Piura. Eso es un parque nacional. En un parque nacional no se pueden hacer obras. Es como que tú se te ocurra ir a hacer una obra en el Parque del Manu, ¿no? Que alguien diga, oye, aquí en el Manu vamos a hacer un edificio. No lo vas a poder hacer nunca, jamás, never, indilay, pichón, nunca. Igual licitaron así en el Amotape. Licitaron, ¿no? Cuando el contratista, te digo porque estuvimos ahí, llega el contratista bien bacán a hacer sus calicatas. Llegaron los guardabosques, los guardaparques y llegaron todo el mundo. ¿Qué haces aquí? Vamos a hacer la calicata pues para ver. Eran presas, ¿ah? Era parte del proyecto Puyango, Tumbes 2, 3, no sé qué. Vamos a hacer la calicata porque acá va a haber una presa gigante y vamos a represar el agua. Le dijeron, si este es un parque nacional, aquí no vas a poder hacer pero ni un huequito para jugar bolitas. Y me vas a venir a hacer una presa. Ahí nomás se fueron todos, ¿sí? Ahí nomás se cayó toda la obra. Toda la obra. O sea, no se puede entonces, ¿no?, hacer estudios si no hay pues permisos, autorizaciones, licencias. Por ejemplo, ¿no?, vamos a hacer una obra, como me han consultado ayer, anteayer. Es una obra de saneamiento, ¿sí?
habían considerado tomar el agua de un río, ¿sí? Iban a tomar el agua de un río, se iban a hacer, ¿no?, su barraje, ¿verdad? Captaban el agua en el barraje, a la bocatoma, por el canal, y lo llevaban, y todo lo que implica hacer. Iban a captar el agua así. Así está el expediente técnico. Cuando licitaron, cuando el contratista, cuando el consultor fue a hacer eso, le dijeron los juntas de regantes: tú no puedes agarrar ni una gota de agua de ese río porque acá nomás mueres. Esto es para regar todas nuestras chacras, así que tú no puedes tomar ni un litro de este río. Entonces dijeron: oye, y el proyecto de saneamiento, la gente tiene su agua, no sé qué. Entonces dijeron: ya, pues más fácil, vamos a hacer cambio en el proyecto. Ya no va a ser una captación, ¿no?, digamos así, de río. Vamos a hacer entonces un pozo, ¿verdad? Vamos a hacer un pozo tubular, vamos a encontrar el agua y nos vamos a sacar el agua. Para sacar el agua del subsuelo tienes que pedirle permiso a alguien, a ANA, ¿verdad? A la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, si vas a hacer un expediente técnico donde estás considerando tomar agua de un cauce o tomar agua subterránea, primero tiene que haber permiso del ANA, porque si no te dan el permiso, por las puras. Ejemplos hay. Yo, como soy más viejo que ustedes y estoy viajando, pues me invitan a otros lugares como creen que es. Ha habido un proyecto en otro sitio donde dijeron: saquen el agua, ¿no?, de los pozos subterráneos con bombas, ¿sí? Y esa agua la vamos a echar aquí en una gran, digamos, como, ¿no?, tanque, ahí lo vamos. Y de ese tanque ya lo vamos a llevar por una tubería hacia la población, ¿no? Todo el proyectito así, eso a lo bestia más o menos, era un poquito normal, ¿no? Más o menos así era el proyecto. ¿Qué hizo el contratista? Mientras hacían la perforación, que es un champón, él fue poniendo las tuberías, ¿no es cierto? ¿A ti no se te ocurriría también eso? Claro, como cualquier ingeniero, fueron poniendo todas las tuberías, fueron construyendo la cosa esta, y así avanzaron hasta que avanzaron el pozo. Llegaron a la profundidad del expediente técnico, creo que era 60 metros. Según el expediente técnico, a esa profundidad iban a encontrar 5.000 litros por segundo, no sé qué, de agua. Llegaron a los 60 metros, ¿qué encontraron? Nada, arena nomás. Entonces dijeron: sigan excavando, muchachos. Nada. Otro poquito más y vamos a llegar a la China, el coronavirus. Nada. Y nunca encontraron el agua, señores. Y esto estaba terminado. Y esto estaba terminado. Y nunca salió el agua. Y ahí está tirado. Está tirado. No te digo dónde, porque después van a Contraloría y se lo llevan todo. Y entonces, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué el expediente dijo que había agua y cuando van a hacer la obra no hay agua? De repente no hicieron las prospecciones, de repente cuando hicieron el estudio justo había habido fenómeno del Niño y el nivel freático estaba alto, pero como ya han pasado años y no ha retornado el nivel freático, pues ya se fue pues al fondo, y ahí está el problema, ¿sí? Bueno, así pues puede fallar un expediente técnico. A veces son por temas ya que no lo hacen bien, a veces son por temas pues ya que escapan a la situación. Pero lo que yo quería era fijar esto, para que yo pueda tomar agua subterránea, para que yo pueda tomar agua superficial, para que yo pueda hacer calicatas aquí, tengo que tener permiso, ¿verdad?, para poder hacer ahí esa exploración, esa investigación, lo que sea.
Y según la ley de contrataciones dice que esos permisos, licencias, etcétera, los tiene pues que tramitar la entidad, ¿no? El mismo artículo también da una salvedad, dice, salvo, ¿no? Siempre el legislador, no voy a usar el rojo, creo que va a manchar mucho la pizarra, ¿no? Este mismo artículo 146 da una salvedad, ¿no? Dice, salvo que la entidad le encargue al contratista obtener los permisos. Eso pues ya te puede meter en un liazo, ¿no? Porque si yo voy a pedirle permiso al ANA, el ANA se demora fácil 6 meses en darme un permiso, ¿no? Hay que tener pues cuidado entonces cuando estamos elaborando expedientes técnicos, todo lo que es permisos, licencias, autorizaciones para poder hacer los estudios. Mira, si les sigo contando me viene a la cabeza, por eso este curso puede durar horas, porque todo lo que uno aprende, pues más sabe, tú sabes que más sabe uno de viejo que por diablo, ¿no es cierto? ¿No? Un amigo ganó un expediente técnico de, ¿no? ENAP, ¿sí? Acá está el mar, ¿sí? Existía ya un pequeño muelle, ENAPU Perú, la empresa nacional de puertos, ¿no? Convocó pues un expediente técnico para ampliar el muelle, ¿no es cierto? Obviamente había que ampliar el muelle, había que colocar pues ahí todo su soporte, ¿no? Obviamente acá está el lecho marino, ¿no? Acá está el mar, ¿no es cierto? Mi amigo entonces tenía que hacer el expediente técnico de la ampliación del muelle, ¿sí? ¿Qué cosa tenía que hacer primero? La batimetría, ¿verdad? Ver el perfil del fondo del mar, ¿sí? Lo podía hacer a la antigua, o sea, ¿no? Un pata en la playa con su estación total y otro patita aquí en su botecito tirando la sonda, ¿sí? Ahora hay otros equipos que se pueden hacer. Pero como fuera, estaban haciendo estos estudios, ¿sí? Del hecho del marino para ver, pues, ¿no? Cuál era la profundidad y todo. Y en eso se acercaron los marinos, ¿no? La capitanía del puerto. Se acercó una lancha patrullera, ¿no? Donde su ametralladora, las balas son tamaños de este plumón. Le apuntaron a mi amigo y le dijeron, ¿qué haces ahí? Estoy haciendo un expediente técnico que me ha ordenado Capi, ¿no? ¿Y a quién le has pedido permiso para hacer esos estudios del lecho marino? ¿Que hay que pedir permiso? Claro. Para hacer estudios del zócalo continental hay que pedir permiso a la Marina de Guerra. ¿Eso lo sabíamos? No. Él tampoco sabía, después de 5 balazos recién aprendió que tenía que pedir permiso para hacer esos estudios. ¿Quién debió darle esa licencia, permiso, autorización? La entidad, ¿verdad? La entidad debió haberlo tramitado, decirle, mire, acá está el permiso para que usted se pueda meter ahí con su barquito y hacer sus estudios. Y así entonces no se olvida, no te puedes meter a hacer estudios, calicatas, huecos por acá o por allá sin haber pedido todo, sin tener pues las licencias, autorizaciones, permisos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más nos dice la ley de contrataciones? En las bases estandarizadas, en el capítulo 3 de los requerimientos dice, es responsabilidad de la entidad cautelar, ¿no?, la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación, ¿no?, por errores o deficiencias, dice, ¿no?, o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación o ejecución. Nos habla entonces ahora las bases estandarizadas de la formulación y de la reformulación de un expediente técnico. Y lo presenta en 2 escenarios, durante el proceso de contratación y durante la ejecución de la obra, ¿sí? Vamos entonces a verlo aquí.
la formulación y la reformulación del expediente técnico. Vamos a ver primero esta parte contractual, vamos a llamarle así, ¿ya? Habla entonces durante el proceso de contratación. Proceso de contratación. Y después nos habla ya durante la ejecución de la obra. ¿Sí? Muy bien. Cuando nos hablan del proceso de contratación, nos está hablando del proceso de selección. Del proceso de selección, cuando recién se está haciendo la licitación, por ejemplo, ¿no? Para escoger al contratista, ¿no? En el proceso de contratación, entonces, hay una primera etapa que se llama el registro de participantes. Hoy día yo entro al SEACE 28 de febrero y veo que la Municipalidad Provincial de Trujillo está convocando a una obra, ¿no? Por ejemplo, un complejo deportivo. O que el Gobierno Regional de la Libertad está convocando a la construcción de un puente, de una carretera, etc. ¿Sí? Hoy día yo lo veo, ¿no? Como a mí me interesa, entonces yo me acerco a la entidad y me registro como participante. Digo, quiero participar en esta licitación, en esta obra. Cuando yo me registro como participante, la entidad me va a proporcionar dos cosas. Me va a proporcionar las bases administrativas, es decir, las reglas de juego de esa, ¿no? De esa licitación, y me dice: Miguel, si tú quieres participar en esta obra, primero, tienes que estar inscrito en el Registro Nacional de Contratistas. Segundo, tienes que tener capacidad libre de contratación. Tercero, tienes que tener un ingeniero que tenga 8 años de experiencia, es decir, me va a poner todas las reglas de juego, pero me va a dar también el expediente técnico de la obra y me va a decir: Miguelito Salinas, esto es lo que quiero que construya el ganador, y me darán el expediente técnico. De repente ya me dirá simplemente: toma un CD, o me dirá: míralo ahí nomás, yo ya lo he colgado. El asunto es que no voy a conocer el expediente técnico. ¿Qué sucede? Yo entonces, para presentarme, para preparar mi propuesta, lo revisaré. Y de repente, entonces, cuando yo reviso el expediente técnico, le encuentro, ¿no?, errores, le encuentro deficiencias. Yo entonces puedo hacer consultas, ¿no? Yo hago consultas. Señor, he revisado el expediente de la obra y he visto que en un plano, ¿no?, usted dice que el alféizar de esa ventana es de 1,20 metros y en otro plano dice que es de 1 metro. En un plano aparece que tiene esa bruña y en otro plano no aparece la bruña. En un plano dice que la altura de piso a techo es 3,50 metros y en otro plano dice que es 3,50 metros. Entonces, ¿cuál es lo que manda? Yo le hago consultas. En ese momento, ¿no?, la entidad, le llaman el área usuaria, la entidad, entonces puede reformular el expediente técnico de la obra. ¿Qué significa reformular? Puede corregirlo. Lo va a corregir, entonces va a decir: sí, señor, en verdad hay un error, pues no,
en el plano de acá no está bien, lo adecuará, entonces corregirá, ¿no?, su expediente técnico, ¿sí? Lo va a corregir y entonces va a haber un nuevo expediente técnico de obra. Y con ese nuevo expediente técnico que ellos me van a dar, oye, mira, hemos corregido este plano, de repente en el plano de estructuras, ¿no?, en el plano de estructuras del expediente dice que el concreto, el cemento debe ser cemento tipo 2. Y cuando veo los análisis de precios dice cemento tipo 1. Y entonces, ¿cuál es pues el que vale? ¿Cemento tipo 2 o cemento tipo 1? Y le hago las consultas y el área usuaria lo corrige. Entonces me cambiará la especificación, el análisis de precios. Me dan un nuevo expediente corregido. Y con ese nuevo expediente corregido, yo ya voy a presentar mi oferta. ¿Sí? Entonces, durante el proceso de contratación, el expediente técnico, si tiene errores o deficiencias, puede ser corregido, ¿sí?, y da lugar a un nuevo expediente técnico con el cual voy a presentar mi oferta. Pero ¿qué pasa cuando voy a ejecutar la obra? Cuando yo voy a ejecutar la obra, yo ya tengo este expediente técnico, ¿verdad? ¿No? Yo ya tengo este expediente técnico de obra, vamos a llamarle el nuevo, ¿no? Ya estoy en ejecución de obra. ¿Qué significa? Acá mejor vamos a ponerlo. Significa que he firmado un contrato, ¿no? Aquí vamos a poner así: he firmado un contrato, ¿no? Presenté mi oferta, gané, he firmado un contrato. Y cuando firmo el contrato, entonces tengo que empezar a construir la obra. ¿Y con qué planos, con qué especificaciones? Con el nuevo que me han dado, ¿verdad? Muy bien, empiezo a ejecutar con este nuevo, ¿sí? Ya estoy en ejecución y este expediente tiene errores, tiene deficiencias. Y ahora, ¿lo puedo corregir y cambiar, hacer uno nuevo? Ya no. Como este expediente técnico nuevo está contratado, este es contractual, ese expediente yo ya no lo puedo descartar, ¿sí? Como hice aquí. Aquí yo tenía un expediente técnico, pero a raíz de las correcciones se hizo un nuevo expediente técnico. Pero cuando yo ya firmé el contrato con este expediente, eso es contractual. Yo ya no lo puedo eliminar como hice con este, no lo puedo cambiar. Entonces, cuando un expediente técnico contractual tiene errores o deficiencias, lo vamos a reformular. Reformular siempre va a significar corregirlo, pero ahora no lo vamos a poder reemplazar, lo vamos a corregir elaborando expedientes técnicos de obras adicionales y expedientes técnicos de las obras que se van a deducir, de deductivos. No lo puedo eliminar. Yo tengo mi expediente técnico contractual y está aprobado con resolución, ¿verdad? Hace un ratito dijimos que está aprobado con resolución. Si este expediente, el contractual, tiene errores, deficiencias, oye, no nos dimos cuenta, corregimos la gruña, corregimos el alféizer,
corregimos la altura de piso-techo, pero no nos dimos cuenta que en el plano de estructuras, en un plano decía que ese peralte era de 1 metro y en otro plano decía que el peralte era de 1,20 metros. No nos dimos cuenta que en un plano decía que este vidrio era vidrio templado y en otro plano decía que era vidrio crudo. No nos dimos cuenta que en un plano esta ventana era corrediza y en el otro plano era batiente. O sea, habían 800 errores más. No eran los 3 que vimos, habían muchos más. Pero ya estamos en obra, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que corregirlos haciendo otros expedientes. Dime. Eso lo manda el gobierno, el presidente al supervisor de la identidad y Correcto. ¿verdad? Así es, correcto, así es, ¿no? Cuando yo soy el residente y estoy ya en ejecución y se supone que mi expediente debería estar como cañón y resulta que en un plano dice pues que no, el peralte de 1 metro y en otro de 1,20 metros, el residente pone en el cuaderno de obra, ¿no? Se consulta la supervisión, ¿cuál es el peralte? El supervisor, como no ha hecho el expediente, porque lo ha hecho otro, ¿verdad? No, él lo ha hecho, ¿no es cierto? Como tajato lo ha hecho mal. Y entonces, ¿no? Él pues le pasan a la entidad y la entidad se lo pasa al proyectista. Como sigue jato, no lo va a contestar en 15 días, sino en 1 mes. Y cuando él conteste, ya ha generado una ampliación de plazo, ¿sí? Así, por eso nunca te puedes dormir cuando estás haciendo un expediente técnico. No darle agua aquí al hombre, está cansado.